Pedagogía del oprimido, sección 6. Esta es una obra del maestro Paulo Freire. Este hacer la opresión real aún más opresora, acrecentándole la conciencia de la opresión a que Marx se refiere, corresponde a la relación dialéctica subjetividad-objetividad, solo en su solidaridad, en que lo subjetivo constituye con lo objetivo una unidad dialéctica. Es posible la praxis auténtica, praxis que es reflexión y acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo. Sin ella es imposible la superación de la contradicción opresor-oprimido. De este modo, la superación de esta exige la inserción crítica de los oprimidos en la realidad opresora, con la cual, objetivándola, actúen simultáneamente sobre ella. Es por esto por lo que inserción crítica y acción ya son la misma cosa. Es por esto también por lo que el mero reconocimiento de una realidad que no conduzca a esta inserción crítica, la cual ya es acción, no conduce a ninguna transformación de la realidad objetiva, precisamente porque no es reconocimiento verdadero. Este es el caso de un reconocimiento de carácter puramente subjetivista, que es, ante todo, el resultado de la arbitrariedad del subjetivista, el cual, huyendo de la realidad objetiva, crea una falsa realidad de sí mismo, y no es posible transformar la realidad concreta en la realidad imaginaria. Es lo que ocurre, igualmente, cuando la modificación de la realidad objetiva hiere los intereses individuales o de clase de quien hace el reconocimiento. En el primer caso, no se verifica inserción crítica en la realidad, ya que esta es ficticia, y tampoco en el segundo, ya que la inserción contradiría los intereses de clase del reconocedor. La tendencia de este es, entonces, comportarse neuróticamente. El hecho existe, mas cuanto de él resulte puede serle adverso. De ahí que sea necesario, en una indiscutible racionalización, no necesariamente negarlo, sino visualizarlo en forma diferente. La racionalización, como un mecanismo de defensa, termina por identificarse con el subjetivismo. Al no negar el hecho, sino distorsionar sus verdades, la racionalización quita las bases objetivas del mismo. El hecho deja de ser él concretamente y pasa a ser un mito creado para la defensa de la clase de quien hace el reconocimiento, que así se torna en reconocimiento falso. Así, una vez más, es imposible la inserción crítica. Esta solo se hace posible en la dialecticidad objetiva subjetividad. He aquí una de las razones de la prohibición, de las dificultades, como veremos en el último capítulo de este ensayo, para que las masas populares lleguen a insertarse críticamente en la realidad. Es que el opresor sabe muy bien que esta inserción crítica de las masas oprimidas en la realidad opresora en nada puede interesarle. Lo que sí le interesa es la permanencia de ellas en su estado de inmersión, en el cual, de modo general, se encuentran impotentes frente a la realidad opresora, como situación límite que aparece como intransponible. Es interesante observar la advertencia que hace Lukács al Partido Revolucionario sobre que debe, para emplear las palabras de Marx, explicar a las masas su propia acción, no solo con el fin de asegurar la continuidad de las experiencias revolucionarias del proletariado, sino también de activar conscientemente el desarrollo posterior de estas experiencias. Al afirmar esta necesidad, Lukács indudablemente plantea la cuestión de la inserción crítica a que nos referíamos. Explicar a las masas su propia acción es aclarar e iluminar la acción, por un lado, en lo que se refiere a su relación con los datos objetivos que le provocan, y por otro, en lo que dice respecto a las finalidades de la propia acción. Cuanto más descubren las masas populares la realidad objetiva y desafiadora sobre la cual debe incidir su acción transformadora, tanto más se insertan en ella críticamente. De este modo estarán activando conscientemente el desarrollo posterior de sus experiencias. En un pensar dialéctico, acción y mundo, mundo y acción, se encuentran en una íntima relación de solidaridad. Aún más, la acción solo es humana cuando, más que un mero hacer, es un quehacer. Vale decir,
cuando no se dicotomiza de la reflexión. Esta última, necesaria a la acción, está implícita en la exigencia que plantea Lukács sobre la explicación a las masas de su propia acción, como se encuentra implícita también en la finalidad que él da a esta explicación, la de activar conscientemente el desarrollo posterior de la experiencia. Para nosotros, sin embargo, el problema no radica solamente en explicar a las masas, sino en dialogar con ellas sobre su acción. De cualquier forma, el deber que Lukács reconoce al Partido Revolucionario de explicar a las masas su acción coincide con la exigencia que planteamos sobre la inserción crítica de las masas en su realidad, a través de la praxis, por el hecho de que ninguna realidad se transforma a sí misma. La pedagogía del oprimido, que en el fondo es la pedagogía de los hombres que se empeñan en la lucha por su liberación, tiene sus raíces ahí y debe tener en los propios oprimidos que se saben o empiezan a conocerse críticamente como oprimidos uno de sus sujetos. Ninguna pedagogía realmente liberadora puede mantenerse distante de los oprimidos, vale decir, hacer de ellos seres desdichados, objetos de un tratamiento humanitarista, para intentar, a través de ejemplos sacados de entre los opresores, la elaboración de modelos para su promoción. Los oprimidos han de ser el ejemplo de sí mismos en la lucha por su redención. La pedagogía del oprimido, que busca la restauración de la intersubjetividad, aparece como la pedagogía del hombre. Solo ella, animada por su auténtica generosidad, humanista y no humanitarista, puede alcanzar este objetivo. Por el contrario, la pedagogía que, partiendo de los intereses egoístas de los opresores, egoísmo camuflado de falsa generosidad, hace de los oprimidos objeto de su humanitarismo, mantiene y encarna la propia opresión. Es el instrumento de la deshumanización. Esta es la razón por la cual, como ya afirmamos con anterioridad, esta pedagogía no puede ser elaborada ni practicada por los opresores. Sería una contradicción si los opresores no solo defendiesen, sino practicasen una educación liberadora. Sin embargo, si la práctica de esta educación implica el poder político y si los oprimidos no lo tienen, ¿cómo realizar entonces la pedagogía del oprimido antes de la revolución? Esta es, sin duda, una indagación altamente importante, cuya respuesta parece encontrarse relativamente clara en el último capítulo de este ensayo. Aunque no queremos anticiparnos a él, podemos afirmar que un primer aspecto de esta indagación radica en la distinción que debe hacerse entre la educación sistemática, que solo puede transformarse con el poder, y los trabajos educativos que deben ser realizados con los oprimidos en el proceso de su organización. La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora, tendrá, pues, dos momentos distintos, aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van descubriendo el mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis con su transformación. Y el segundo, en que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. En cualquiera de estos momentos será siempre la acción profunda a través de la cual se enfrentará culturalmente la cultura de la dominación. En el primer momento, mediante el cambio de percepción del mundo opresor por parte de los oprimidos, y en el segundo, por la expulsión de los mitos creados y desarrollados en la estructura opresora, que se mantienen como aspectos míticos en la nueva estructura que surge de la transformación revolucionaria. En el primer momento, el de la pedagogía del oprimido, objeto de análisis de este capítulo, nos enfrentamos al problema de la conciencia oprimida como al de la conciencia opresora, el de los hombres opresores y el de los hombres oprimidos en una situación concreta de opresión, frente al problema de su comportamiento en su visión del mundo, de su ética, frente a la dualidad de los oprimidos, y debemos encararlos así, como seres duales, contradictorios, divididos. La situación de opresión, de violencia en que estos se conforman, en la cual realiza su existencia, los constituye en esta realidad. Toda situación en que, en las relaciones objetivas entre A y B, A explote a B, A obstaculice a B en su búsqueda de afirmación como persona, como sujeto, es opresora. Tal situación
al implicar la obstrucción de esta búsqueda, es en sí misma violenta. Es una violencia al margen de que muchas veces aparece azucarada por la falsa generosidad a que nos referíamos con anterioridad, ya que hiere la vocación ontológica e histórica de los hombres, la de ser más. Una vez establecida la relación opresora, está instaurada la violencia. De ahí que ésta, en la historia, jamás haya sido iniciada por los oprimidos. ¿Cómo podrían los oprimidos iniciar la violencia si ellos son el resultado de una violencia? ¿Cómo podrían ser los promotores de algo que al instaurarse objetivamente los constituye? No existirían oprimidos si no existiera una relación de violencia que los conforme como violentados en una situación objetiva de opresión. Son los que oprimen quienes instauran la violencia, aquellos que explotan, los que no reconocen en los otros, y no los oprimidos, los explotados, los que no son reconocidos como otro por quienes los oprimen. Quienes instauran el terror no son los débiles, no son aquellos que a él se encuentran sometidos, sino los violentos, quienes con su poder crean la situación concreta en la que se generan los abandonados de la vida, los desarrapados del mundo. Quien instaura la tiranía no son los tiranizados, sino los tiranos. Quien instaura el odio no son los odiados, sino los que odian primero. Quien instaura la negación de los hombres no son aquellos que fueron despojados de su humanidad, sino aquellos que se la negaron, negando también la suya. Quien instaura la fuerza no son los que enflaquecieron bajo la robustez de los fuertes, sino los fuertes que los debilitaron.